Así que hoy tenemos el retro del abuelo. En el año 1998 se instauró a nivel nacional que cada 28 de agosto se festeja a las y los adultos mayores en todo el territorio nacional. El gobierno tomó la iniciativa y decretó una fecha exacta a una celebración que tiene diversos rumores sobre sus inicios. De acuerdo con algunos portales, en el 57, en el primer Congreso Panamericano de Gerontología que se propuso en América Latina, se celebra a los abuelos y las abuelas, dice esta información, el día 28 de agosto. De acuerdo con el Diario de Yucatán, hay otros orígenes. El primero es que el gobierno de Porfirio Díaz lo eligió para que celebrara en conjunto con la fiesta de San Agustín. Otra versión es que hubo un locutor de radio que en un programa llamado La Hora Azul instituyó el 28 de agosto para dedicárselo a las personas mayores. El asunto es que es 28 de agosto, así es como se ha determinado, que se celebra el Día de los Abuelos, las abuelas y todo esto, ¿no? que les decía, que tiene que ver que actualmente, para incluir a todos, se lleva el nombre del Día Nacional de las Personas Mayores. Así que, abuelito, dime tú, porque luego los abuelos contaban muchas historias, compartían muchas anécdotas, nos revelaban el mundo a través de la facilidad que tenían para reinventarlo, pues ya sabes, uno llegaba aquí con, a ver, mijo, a ver, siéntate y cuéntame. Y entonces ya me sentaba, servía mi whisky y le decía, ¿qué? O sea, no. Pues yo me sentaba a platicar así con mi abuela. Entonces ya de ahí... Pues sí, depende de la edad, depende, sí, claro. Sí. Y ya entraba uno ahí a la plática. Bueno, Vero todavía tiene a sus abuelos. Sí, los papás de mi mamá, Ajá. todavía disfruto de su compañía y su acompañamiento en la vida. Sí. ¿Mando tú? No, ya no están mis abuelos. Así es. Isra. Desafortunadamente ya no los tengo aquí en la tierra, mis 4 abuelos. Sí, fíjate que yo ya tampoco los tengo. A los 4. Bueno, uno de ellos no lo conocí. Bueno, de hecho murió cuando mi mamá era muy pequeña. El papá de mi mamá. A la mamá de mi mamá sí la conocí, o cuando menos eso creía yo. No, la verdad es que, no sabes qué divertidos me pegué con esa abuela. Los papás de mi papá, a los dos los conocí, a los dos los disfruté mucho y ambos ya murieron. Pero a lo que iba es que qué cantidad de cosas y de historias venían a partir de los abuelos. La mamá de mi papá era una cosa que así estábamos comiendo normalmente los domingos. ¿Por qué estamos oyendo la patita? ¿No es el Que ropero? siguió la playlist. Según yo era el ropero, ¿no? Sí, el ropero. Pues dice la patita. Bueno, dejemos la patita, pues hay que nos acompañe. Ah, y esa canción se la cantaba mi hijo de pequeño. ¿Sí? Y ella iba con su canasta. Antes de dormir se la cantaba todos los días. Fíjate, tenía, digamos que la característica, mi abuela de repente de hacer eso, ¿no? De que estabas comiendo, salía algún tema y todo el tema a veces lo concluía con una frase, normalmente célebre. O sea, cosas como, no, sí, es que le presté dinero a tal. No me digas, y que no, pues luego me dijo que si le prestaba otro poquito porque ya tampoco le alcanzaba. Y luego no, pues luego otra vez me pidió. Y ya la tercera vez le dije, no, sabes que ya no. Y no me digas, no te ha pagado, ¿no? Si bien dicen que entre más te agachas, más se te ven los calzones. Y así. Sabia, ¿eh? Sabia. Sí, Sabia, ¿Cuánta sabia. sabiduría? Sí, no, eran de esas frases memorables, que tenía varias y que luego nos contaba unas anécdotas y unas historias de cuando era niña y lo que hacía. ¿Sabes qué? Yo a la mamá de mi papá me la imagino como en película de Pedro Infante. Ajá. Sí, así como en la hacienda, la niña haciendo lo que le da la gana, todo el mundo llevándola y trayéndola. Sí, la verdad es que creo que fue una infancia muy feliz la que tuvo mi abuela, según me contaba. La mamá de mi papá. La mamá de mi mamá también tenía unas historias. A mi abuela materna
A ver, ¿qué vas a decir? ¿No se acuerdan que hubo una época en que, no me acuerdo, que un día me dijeron algo de, ay, no sé qué, que tu abuela? Dije, no, mi abuela apenas no tiene mucho, se ligó un Chip and Dale. Y empezaba yo con una historia del ligue del Chip and Dale, que mi abuela me decía, ¿por qué dices tanta cosa? A ver, ¿por qué? A ver, ¿dónde están esos que dices que me ligo? O sea, quería un cubano aquí la abuela. Sí, le decía que nos íbamos a ir de viaje. Sí, la verdad es que también era buen cotorreo. A ella la ponía a bailar la de, mami, yo quiero que tú te pagas, le ponía la rola del general y la ponía a bailar. Me decía, ya estate, no, tú baila. Sí, nomás porque ya no estaba en edad del perreo, porque en una de esas también baila la abuela, que era buena para el relajo. Sí. Pero bueno, entonces la patita en lugar del ropero, para muchos el sentido del ropero de los abuelos tenía que ver con una gran cantidad de historias. No sé ustedes, pero yo me acercaba al ropero de la abuela y lo abrías y empezabas a encontrar una cantidad, o sea, era verdaderamente entrar a otra época. Entre los objetos que tenía, la foto del abuelo encuerado, ¿no? O sea, tenía... O sea, no creo que los abuelos guardaran la foto de tu abuelo encuerado. No sé, a mí la abuela siempre me decía, oye, no vayas a abrir ese cajón, porque tiene candado. No, abuelo, no, ese no lo vayas a abrir. Y no sé por qué tenía unas esposas con peluche. Ay, no, eres un chismoso. Yo dije, ya de guardar su rosario. Su Biblia. Ay, no. Ay, no. Seguro si me está oyendo la abuela debe estar riéndose de todas las barbaridades que estoy compartiendo. Sí. Pero además no me extraña. Ella también. A ver, mi abuela, conviví con ella, con mi abuela materna, conviví mucho. Un poco más que con la abuela materna. Uh-huh. Paterna. Paterna, perdón. Que a las dos las quise mucho, pero digamos que tenía por varias circunstancias más convivencia con mi abuela materna. Y cuando me la llevé a vivir a la casa, prácticamente sus últimos 4 años de vida, él tuvo ahí un asunto que primero la tuvieron que operar, luego se quedó ahí en la casa ya para recuperarse y luego tuvo un evento cardiovascular, varias cosas. La cosa es que entre todo eso, entre las malas, muy malas que había, siempre trataba de convivir, compartir con ella, abrazarla, darle besos, decirle que la quiero, todo lo que uno se puede imaginar. Pero también me la llevaba al otro extremo. O sea, también le decía, oye, a ver, cuéntame, cuando conociste al abuelo, ¿qué? ¿A dónde iban? En la milpa, decía. Ah, sí, en la milpa, ¿verdad? Y nomás se veía y decía, ya llegaron los extraterrestres. No, ¿cómo crees? No, y ya luego le ganaba la risa. Sí, le saqué la mayor cantidad de secretos posibles a través de las bromas. Sí. Pero bueno, fue una cosa muy bonita. Ahora, a partir de eso es que estamos haciendo este retro. Estamos escuchando Hilos de Plata, que es una canción que también Isra, cada vez te ves más abajo, hijo. Sí, ¿verdad? Es sí, que ya se entró a escuchar todas las historias de tu abuela. Entonces... Ya te acomodaste. A ver, platícame, abuelita. A ver, platícame. ¿Quién es el abuelo de este programa? Decía. Ay, qué cosa. Bueno, la canción de Hilos de Plata, que en mi caso me trae gratos recuerdos también de mi infancia con mi abuelo y con mi papá, porque generalmente los sábados o domingos que en la tarde que había una reunión familiar, esta canción la interpretaba o la ponían bastante con Vicente Fernández en la época de los 70s, de un disco que se llama Toda una época, ¿no? Ajá. Que para mí ese disco es como el referente de que cuando yo conocí la música de Vicente Fernández, Uh-huh. y te acuerdas muy bien de cómo mi papá le decía a mi abuelo, ¿no? A mi abuelito Reyes, otra, jefe. No, espérate. Otra, ándale. No, mejor una de pulque. Entonces echabas un pulquito. Y yo le decía, no, pues con tu abuelo está bien.
Ok, continúa. Bueno, ya no vivía mi abuela en ese entonces. Bueno. Entonces con razón le decía, otra, mijo. Continúa. Bueno, que también, por ejemplo, yo no conocí a mi abuela paterna. Ajá. Ella falleció 4 años antes que yo naciera. Ajá. Entonces, también no, digamos que esa figura no la tengo bien ubicada. No así mis abuelos maternos. Mi abuelita, que también recuerdo que luego visitaba a mi mamá en la casa y era de irla a dejar de la casa a la prolongación Reforma para que tomara su autobús de regreso a la casa. Ujú. Y a mi abuelo materno, mi abuelo Tomás, que él trabajaba de velador. Yo creo que por eso tengo yo abuelé y entonces tengo el semblante cansado. Oye, manda saludos. Dice, se os ve muy bien. Fuerte abrazo a todos desde España, dice Carlos Muñoz Cobo. Ay, saludos, Saludos, Carlos. Carlitos. Que le mandamos un abrazo por su reciente cumpleaños, que fue ayer. Un abrazo, un abrazo. Ya duérmete, ya es tarde, Carlos. Ahorita te va a poner que si otra semita. O sea, ni lo ha pensado, tú ya le estás dando Ya ideas. sabes que yo sé cómo es el muchacho. Felicidades a todos los abuelitos del mundo, dice Celia Tagle. Saludos a Armando Valerdi. Saludos, tío, felicidades. Bueno, continúa, Isra. Pero decía que de mi abuelo materno, me acuerdo que él trabajaba como velador en un lugar, no un santo. O no sé si era velador o es el que. O era cliente. O es el que. O era cliente. No, pero sí me acuerdo que decía que trabajaba en ese lugar. Que ya cuando tuve la edad para conocer ese lugar, es decir, digo, abuelo, ¿dónde trabajas? Ya me dijo, y si te invito un día en la mañana para que veas y lo conozcas, en la noche no te espero, nunca te voy a esperar ahí, me decía. Entonces ya conocí ese lugar, que está allá en la calle Reforma Sur. Hoy hay un lugar que tiene varias salas, pero ese es el lugar. Y también como a veces cuando descansaba en las noches había béisbol. Ajá. Y también el primer recuerdo que tengo de las transmisiones de béisbol es él escuchando esos partidos de Los Ángeles de Puebla en los 70s. Mira. Con la voz de Fernando Rodríguez. Ajá. Sí, pues otra época, ¿no? Y bueno, pues la de Dios de Plata, que fue una canción que a mí se me quedó muy acuñada, tanto que cuando fallece mi mamá y después cuando fallece mi papá, pues es como que para mí es casi su himno, ¿no? Claro. Oye, dice aquí, mis abuelos ya no están, mis abuelos maternos fallecieron a los 96 años y el último que falleció fue el papá de mi papá, que fue a los 103, hace 2 años. Los recuerdo con mucho cariño, dice Ime. Fíjate nada más. Bueno, mis abuelos también ya murieron de... ¿Tus abuelos paternos? Uh-huh. Sí, ya de Cachichén. ¿Tantos? Sí. Bueno, ahorita seguimos poniendo canciones y más mensajes. La canción del abuelo Víctor Manuel, mi héroe, de Antonio Orozco, nos dice aquí otro mensaje. Di por qué, de Cricri. Amigas, amigos, si alguien de respetable conoce... Si alguien del respetable conoce a una Bárbara que le deba a Suburbia, dígale que no ande dando números telefónicos ajenos. Por su atención, gracias. O sea, le hablan a él para cobrarle un adeudo de Bárbara. Qué bárbara. Ay. Bueno, tengo otro tema que refiere y recuerda también, o que seguramente escucharon muchos abuelos, como por ejemplo Solamente una vez. Esta versión la tenemos con Los Panchos. Qué bonita es la música de Los Panchos, la verdad. Sí, Que no puedes. Una vez. Que no puede faltar en serenatas con tríos, duetos. Sí. Oye, y esa canción que me recuerda sobre todo a mi abuelo, Oh, espérate, Isra. No, yo no estoy diciendo nada. Yo me estoy riendo de otra cosa. Tu mente te está traicionando, tus recuerdos. Sí, como les comentaba. Mañana juega el Puebla. Bueno, ya no me sobrevive ninguno de mis abuelos y realmente conocí también al papá de mi mamá y a la mamá de mi papá. El
papá de mi papá no tuve la oportunidad de conocerlo, y a la mamá de mi mamá, pues sí, estaba yo pues casi muy bebé cuando ella falleció, ¿no? Uh-huh. Pero esa canción de Solamente una vez, pues sí me recuerda mucho a mi abuelo, porque era una de sus preferidas, que siempre se acordaba de mi abuela. Y pues sí, qué contar de los abuelos, ¿no? Porque me acuerdo que mi abuelo, aparte de ser ingenioso, porque tenía de esas teles que todavía no había control remoto, Uh-huh. y entonces adaptó un rastrillo al botón de encendido y le amarró un mecatito. Y entonces lo ponía, se lo llevaba hasta su cama, y entonces dejaba prendida la televisión, y ya cuando se iba a dormir nada más jalaba el hilito y el rastrillo ya pues, presionaba el botón y ya se dormían. Entre otras cosas, pues también luego tenía en su tinaco, colgó uno de estos luchadores de plástico. Entonces yo ya cuando veías que el luchadorcito iba más arriba era porque ya estaba terminando el agua, ¿no? Entre otras cosas, pues también tenías... Mira, ahora entiendo todo. ¿De dónde viene el ingenio? Sí, no, el doctor Chung así se quedó. No, tenía, me acuerdo, un bochito que le apodaba el Chapulín, lo tenía perfectamente cuidado, le decía Chapulín porque pues, era colorado, ¿no? Ajá. Pero sí, muy buenos recuerdos de mi abuelo Gustavo, y bueno, pues también de mi abuela, ¿no? Porque mi abuela también tenía su canción favorita, una de Edith Piaf, y me acuerdo que también mi abuela, pues ella, me acuerdo que luego se peleaba con los de la tienda de la esquina, casi, porque cuando salían las promociones de álbumes, de que cambiabas las corcholatas por algún muñequito que de las Olimpiadas, pues se peleaba con tal de conseguírmelo, y iba a dejármelos ahí la abuela. Entonces, pues sí, se recuerda con cariño, ¿no? Además de, ¿cómo no olvidar a los abuelos que de repente ponían el plástico para forrar ahí en el comedor para que no se Sí, hay muchas cosas que son reveladoras también de una época. O sea, prácticamente todos o sea, no sé ustedes, yo relaciono una consola con la casa de mis abuelos. Esta enorme consola donde ponías el tocadiscos y ahí escuchabas los discos, se escuchaba el radio, que era un mueble así muy grande. Casi todos los abuelos tenían una consola de esas características. El cenicero que iba así de pie, o sea, todas esas cosas para una época o para una generación tal vez fueron muy comunes, ¿no? Incluso hasta las vajillas, los manteles, o sea, ciertas cosas se replicaban constantemente por varios asuntos. Uno, porque sí eran parte de una generación y de una época, y dos, porque tampoco había muchas opciones. O sea, no tenías, digamos que, no sé, manteles, bueno, pues en una tienda casi era donde se vendían 3 o 4 manteles distintos. Claro. Hoy te llegan de España, otros de China, otros de Arabia, así, tiene uno manteles de todos lados, lo cual va siendo ya otro tipo de variedad. Pero sí, esa época era totalmente diferente. Bueno, por ejemplo, también los abuelos enseñan muchas cosas. La abuela de Vero le enseñó a hacer el flan. Sí, es cierto, tengo la receta secreta de mi abuela. Sí, que creo que es la mejor herencia que te pudo dar la abuela. Sí, entre muchas otras cosas, pero sí, la verdad es que aprendí a hacerlo porque me gustaba mucho, entonces dije, bueno, cuando se me antoje, quiero poder hacerlo y no esperar a ver a mi abuela para que lo haga, aunque cada que voy a verla o cada que ella viene, siempre me quiere consentir y lo hace ella, aunque ya sabe que yo ya lo sé hacer. Mira, ¿ves? Ahí hay también cosas que va aprendiendo. Bueno, a ti te enseñó la abuela a hacer los chiles en nogada. No claro. La tuya, pero de todas maneras era tu abuela. Me adjudiqué tu abuela. Sí. Sí, me enseñó a hacer chiles en nogada, chiles navideños. Ajá. Los chipotles así dulcecitos. Todo eso me No, la abuela desde su cama, digo, no porque fuera así medio floja, sino porque no se podía mover bien. Entonces ya nomás iba, se sentaba y daba indicaciones con una mano, porque la otra no la movía bien, pero no le pusieras un churro porque entonces le empezaba a mover un poquito. Sí, ahí sí le echaba. Sí. El resto.
Sí, yo para mí mi abuela es la abuela de Manuel, o sea, yo dije, ella es mi abuela y es mi abuela. Sí, por el cariño, ¿no? Además Sí. que se tenían, de verdad que la abuela te consecuentaba mucho. No es cierto, Sí, es o sea, cierto. yo era una muy buena nieta. Pero de mi abuelo, pues buenos recuerdos así como que no tengo, solo me acuerdo que no le gustaba la música, entonces por eso que dices que el tocadiscos, pues en la casa no, Sí, no. nada de música, por eso soy tan seria, de ahí lo heredé. Sí, sí. Y el pulque, o sea, el mandar a traer pulque, yo desde muy pequeña lo vi y desde ahí dije, uy, eso no se ve bonito. O sea, hay mucha gente que le gusta el pulque, pero Claro. esos son los recuerdos que tengo, o sea, cosas Sí, sí. que... No como mucha gente que... De verdad que yo, el que cuenten de sus abuelos, pues es bonito, ¿no? Porque dices, ay, sí existen esos abuelos. Sí, claro. Yo no los tuve. ¿Sabes qué pasa? Que depende a veces de las circunstancias de cada uno, y en tu caso, tus abuelos casi que fueron tus padres, y no unos padres, digamos, cariñosos, pendientes, atentos, ni mucho menos. Sí, y creo que el abuelo toma la posición de como que, no sé, como de consentir más, Claro, pues ya no claro, tienes esa porque- responsabilidad, ¿no? Exacto, de cuidar. normalmente todo lo que los papás es, no hagas tal, llegas a la Claro. casa del abuelo o la abuela y, sí, mijo, todo súbete al sillón, total, ahí se limpia, ¿no? Entonces ya, pues, claro, ahí es donde se relajan las medidas de seguridad. Cuando llega- Pasan no te levantas de la mesa hasta que termines de comer a no importa si no te gusta, dime qué quieres, a ver qué quieres. Exacto, sí, y para uno es ir a un paraíso cuando está con los abuelos. Yo casi todos los fines de semana estaba con mis dos abuelos. O sea, a lo mejor de viernes para sábado me quedaba con mi abuela materna y todo el domingo estaba con mis abuelos paternos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí era una convivencia permanente. De mi abuelo paterno recuerdo muchas cosas que ahorita les cuento porque tenemos que ir a corte. Pausa, regresamos, es al aire. El delicioso sabor de Puebla en cada ingrediente. Festejando los 200 años de la leyenda del exquisito sabor de los chiles en nogada. Disfruta en julio, agosto y septiembre de este gran platillo. Tradicionales chiles en nogada. Temporada 2021. Ayuntamiento de Puebla. Ciudad incluyente. ¿Por qué Pago Express es la herramienta perfecta para tu negocio? Atrae más clientes, realiza recargas electrónicas, pagos de servicios, incrementa tus ingresos, desarrolla tu negocio y todo al alcance de un clic. ¿Qué estás esperando? Con Pago Express gano desde la primera vez. Contáctanos 2221 35 69 99.
Seguimos en Al Aire a través de Radio Buap, el 96.9 de FM, la Universidad en la Radio. Y gracias a los que nos ven y nos acompañan también en televisión en estamosalaire.com. ¿Qué me dicen de la abuelita de Batman? Es un buen tema de botellita de Jerez. De botellita. Oye, eso era muy curioso. ¿Por qué a veces la abuela tenía que pagar los platos rotos, digamos? O sea, cuando decías, no, pues yo creo que sí, vamos a llegar como 15 a comer. No, que tu abuela va a llegar. O sea, ¿por qué la abuela? O entonces, cuando alguien metía un balón ya así en la línea de gol, lo empujaba, decías, ay, pues así hasta mi abuelita. Sí, es cierto. ¿Por qué era el referente con la abuela? Además, mi abuela jugaba bien fútbol, según recuerdo. Y también decían, si mi abuela tuviera patines. Ajá. No. ¿Por qué se decía tu abuelita en bicicleta? O mi abuelita en bicicleta. ¿Ese bajo qué circunstancias se decía? No me acuerdo. A ver, díganos ustedes, radioescuchas latosos, que seguro Oye, deben pero, acordar. Dime. Hace rato tú decías de que los abuelos, a lo mejor en esta época, son más consentidores, ¿no? Que los propios papás, pero creo que sí, algo que les quiero confesar es que con mi abuelo paterno, mi abuelo Reyes, yo no es que haya sido consentido, pero sí de él aprendí muchas cosas en su propia labor. Claro. O sea, aprendí más de el trabajo, ¿no? Sí. Él se iba a vender aguas frescas en Semana Santa, fue panadero, puso una tienda de abarrotes en una casita, se levantaba a las 4:30 de la mañana a poner el huele para que se bañaran mis tíos o en el caso Claro. hasta a veces a nosotros. Sí, las 4:30 de la mañana es una hora. Sí, como es en Groenlandia. la hora nona. Como la hora nona. No, creo que de los abuelos a veces aprendes más ese tipo de, o te dejan más como experiencias de vida, ¿no? Sí, bueno. Lecciones de vida. ¿Sabes qué? O sea, sí, en muchos sentidos coincido en la parte de que te enseñan, pero porque también era una generación que pues era a lo que se dedicaba, era lo que hacía, trabajar. Entonces, no sé, en mi caso, yo sí recuerdo a mi abuelo abriendo su negocio a las 8 de la mañana, cerrándolo a las 2 de la tarde, yendo a comer a casa, regresando a las 4 de la tarde a abrir, para cerrar a las 8 de la noche, pasar por el pan, para 20 y tantos pelados, y ahí regresar a cenar. O sea, la familia era grande. La familia era grande. No, si el abuelo era... imagínate. No me voy a imaginar nada. O sea, a ver, eran 12. Imagínate nada más pasar por... a ver, si aquí uno pasa por el pan y dice, le voy a llevar a Kairi 2 de estos que le gustan, le voy a llevar a Verotal, a Isra le voy a llevar a tal. Ahora imagínate si son 12, con que le lleves 2 a cada uno ya son 24 piezas. Y eso si llevas de a 2, pero también ya viendo el diente de los niños, pues eran como 4. ¿Cómo no conocía a tu abuelo? Hubiera sido feliz yo echando pan. Sí, ahí siempre. Y además era una característica de la época. Le decía ahorita a Isra, ¿no? Este asunto de trabajar. Sí, yo eso es lo que recuerdo de mi abuelo los sábados. Antes se acostumbraba así, abrías mediodía nada más el sábado. Se abría en la mañana y a las 2 de la tarde se cerraba, o a la 1, y ya no volvías a abrir hasta el lunes. Entonces ya el sábado en la tarde ya era de relajación, de descanso, de convivencia, y el domingo fundamentalmente era familiar, donde llegaban todos los hijos, los nietos, los gritos, ya me pegó, ya me hizo, tal, y así hasta la noche. Claro. Cuando ya escuchabas ya vámonos, otro ratito, vámonos, otro ratito. No hiciste la tarea. Bueno, vámonos. Y ahí venías. Tengo que preparar uniformes. Sí, claro, tengo que preparar uniformes. Ese era otro de los muchos pendientes, ¿no? Entonces ya normalmente salías de casa de los abuelos ya cenado y todo, ya nomás para llegar directo a dormir y preparar las cosas para, los papás, ¿no? Para el día de mañana y tal. Ajá. Pero ese era una dinámica habitual. Y sí, el recuerdo de los abuelos tiene que ver con el ejemplo. Porque no sé, Isra, si pasaba con tu abuelo o Armando o Vero o Kairi o quien nos esté escuchando.
no era que el abuelo te dijera, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, tú lo veías. Ajá. O sea, yo veía a mi abuelo atender al cliente y hagan de cuenta que es este programa. O sea, llegaba el cliente y ya le había echado una broma y ya estaban preguntando por uno, le queda, ¿no? Con este se ve usted más galán, hasta parece Tintán. Y así, ¿no? Empezaba el ida y vuelta, ¿Tu abuelo cotorreaban, decían era muchas cosas. más o menos como tu papá? No, yo creo que mi papá es mucho más agradable y simpático que mi abuelo. Mi abuelo lo que pasa es que era muy simpático, pero tenía una faceta más osca de repente. Ya. ¿No? O sea, sí, con el cliente sabía muy bien manejarlo, Sí, hacer y a tal, eso me pero no refiero. era que fuera la fiesta, ¿no? Sí, porque tu papá es de Sí, mi papá más. chiste. Él sí llega. ¿Quién peinó a mi niño? Y eso, sí. Sí, mi abuelo no, mi abuelo se esperaba un poquito más. Y yo, como puedes ver, me espero un poquito menos que los dos. Sí, claro, por supuesto. Sí, a ti se te cuecen las habas. O sea, tu papá echa broma, tú eres imprudente. Digamos que tenemos como diferencias de 5 minutos. O sea, mi abuelo se esperaba 5 minutos, digo 10, ¿no? Para ya ser llevado. Mi papá se esperaba 5, yo me adelanto 5. Ah, claro. Digamos que esa es un poco la historia, más o menos. Pero sí, el asunto de la labor. Bueno, Vero nos contaba también, ¿no? De su abuelo. Tu abuelo tenía peluquería, ¿no, Vero? Sí, el papá de mi papá Ajá. tenía peluquería y tal cual, como lo dices. De su casa recuerdo, bueno, yo no conviví mucho con él, eran vacaciones y fines de semana, algunos, pues no todos. Uh-huh. Y sí era lo que recordaba, ¿no? El comedor súper grande porque también eran como 15 Uh-huh. y que se levantaba muy temprano y me levantaba a mí para acompañarlo por el pan. Regresábamos, desayunábamos y entonces ya él ya se iba a trabajar, a abrir la peluquería, Uh-huh. cerraba para comer, llegaba a la casa, comía y se volvía a ir para el resto de la tarde. Y ya regresaba en la noche y a cenar y fin. De ahí era cuando todos teníamos que ya estar dormidos o por lo menos con la luz apagada para no hacerle ruido. Claro. Y sí, eso era. A mí me llevaba por el pan, me compraba mi pan rojo y mi gelatina. Mira, bien atendida la niña. Sí, era el premio por levantarme temprano para acompañarlo al mercado, pues, porque compraba el desayuno, y bueno, el pan, el desayuno y lo que se iba a comer ese día. Uh-huh. Sí, en vacaciones solía ir con mi abuelo al negocio allá al centro. Y las primeras vacaciones que nos dijeron que fuéramos, que ya estábamos secundaria, fuimos mi primo el gordo y yo. ¿Cuánto tiempo estuvimos en el negocio de mi abuelo? Como 10 minutos en todas las vacaciones, porque llegábamos con él, pero de ahí, vamos a ver a Armando, porque Quirós tenía los helados en el Zócalo. Entonces ahí nos íbamos al Zócalo. Entonces Armando decía, voy a acompañarlos a los sombreros. Y entonces salía Armando, nos salíamos los tres y ya nos íbamos a las maquinitas y a hacer... Y ya regresábamos antes de que cerraran. Como patrón. Sí, hasta que ya un día nos dijeron que pues, sí, no era chiste. Entonces que teníamos que estar ahí más tiempo y ayudar, ¿no? Nomás íbamos a cotorrear. Claro. Y entonces ya empezábamos a ayudar con ciertas cosas que se tenían que hacer. A mí me gustaba mucho atender. O sea, como veía lo que hacía el abuelo y tal, a mí me gustaba que, no le quedó a ver, permítame, ahorita voy y le consigo otro. Y te metías y salías con el mismo y te decía, ay, sí, ya me quedó, mira. Ay. Sí, era una cosa muy simpática. Oye, cuando te llegaban así muy cabezones y no encontrabas... No, yo decía, no, pues ahí, que lo atiende el de allá. Ah, de así, dices. No, pues mira, nunca me tocó, así yo de recordar a alguien que, no, está tan cabezón que no le queda ningún sombrero, no. Nunca me pasó. Sí me pasó que eran muy pequeños de cabeza, eso sí. O sea, que llegaban y se ponían uno y era, no, pues como que sí me queda medio guango. Ajá. Eso sí. Luego había mucho turista que iba a comprar el de charro y el de tal. Y a mí me gustaba venderles los de Chano y Chón. Tendrá de charro, sí, pero son más cotorros estos. Y les enseñaba el de Chano y Chón. Y decían, ay, sí está cotorro. Y se lo llevaban. No. Sí, esa parte sí era divertida. Y además, digamos que teníamos autorización de tomar de la caja registradora lo que quisiéramos, siempre y cuando
no se enterara el abuelo. No. No. No, siempre y cuando fuera para cosas necesarias. Claro. Es decir, pasaba el del periódico y tú abrías la caja registradora y le pagabas al del periódico porque todos los días se compraba el periódico en ese lugar. Todos, absolutamente. Y de hecho eran las 9 de la mañana y no llegaba el de los periódicos. Y yo dije, ¿qué le habrá pasado al de los periódicos? Entonces ya iba uno y preguntaba y ya veías al niño, mamá, ¿por qué mi papá le pegó al señor de los periódicos? Bueno, en fin. Entonces, para el periódico, para que el refresco para los trabajadores se podía tomar de ahí. ¿Qué hay? Se le antojó una torta al nieto, órale, va. Así para Mira. ciertas cosas. Necesarias. Necesarias, todas ellas indispensables para el desarrollo de la labor. No cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice la banda aquí en comunicación con nosotros a través de las distintas vías. ¿Qué dice lo siguiente? Ser abuelita ha sido uno de los regalos más maravillosos que me ha dado la vida, dice Laura Portillo. Mira. Esa era la canción preferida de mis papás, solamente una vez, gracias, dice Betty Tagle. Sí, qué buena rola además, ¿no? Solamente una vez. Saludos a todos, por favor, no dejen de escuchar. Hoy comí con el abuelo de Juan Salvador, dice Gaby Montero. También la de cómo han pasado los años. Sí, también viene en el listado. Ahorita la vamos a poner. Que no has puesto más que 2. No, ya he puesto varias, pero pues no las oyen porque están plática y plática. Pero esta sí. Plática. Todavía te falta la de los abuelitos son los papás de mis papitos. Topollillo. Sí. Pero ¿qué me dices de esta ochentera? Bueno, ¿Se acuerdan de esta canción? Bueno, Deja que te cuente, para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso lo sé yo, quiero que sepa tú lo mío, para que veas que más peor. Nada más cambien la R por la L. Peor. sí, peor. En casa de mi hermano y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes, y me llevó con tripotete para casa de mi abuela. Ay, qué dolor. Ojalá si me hubiera aprendido las tablas de multiplicar. Para que me quita. Y la abuela lo regañaba y le decía. Ah, no, todavía no. Ahí. Ay, No, abuela. Mejor me quedo muerto. Muerto. ¿Cómo Mejor está me- muerto? Hasta el muerto. Bueno, pues sí, era Wilfred y la ganga. ¿Esas que finales de los 80? Sí, más o menos. No, pero yo creo que en los 80, ¿no? 87, 88, por ahí. Sí, ¿verdad? Más o menos. Sí. Entonces. Wilfred y la ganga. Ajá, Wilfred y la ganga. Oye, luego Molotov grabó una versión de la abuela. Esta es la de Molotov. Ya sabes, ya trae el estilo Molotov, ¿no? ajá. No, pero Oye. sí, muerto. Muerto. Malte. Sí. El muerto. El muerto ese era bueno también, cómo no. Y bueno, así hablábamos de la abuelita de Batman. Sí, estos referentes de, tu abuela, ¿qué? Pobre de la abuela. Sí, hasta luego decían, hasta los calzones de abuelita también luego se metían con él. Ah, sí. Ah, sí, trae calzones de abuelita. Pero pues mi abuela usaba tanga. No. Hilo dental. Así van a decir algunas generaciones. No puedo. Sí. De mis abuelos aprendí que el dolor se cura con un beso en la frente y un rico chocolate con pan. ¡Ah, qué bonito! Yo francamente estoy muy emocionada. Me conmueve mucho recordar a mis abuelitos maternos sobre todo y pues no importa cuántos años han pasado desde que partieron de este plano. Yo los sigo añorando, valorando y deseo estar siguiendo su ejemplo lo mejor posible. Pues sí, es que eso es, ¿no? Casi no conviví con mis abuelos maternos. Murieron cuando era muy niña y mis abuelos paternos eran muy estrictos. Pero quienes consintió fueron mis tíos abuelos que no tuvieron hijos. Antes, las familias eran de más de 8 hijos y yo creo que por eso la abuela era fundamental. Pero fíjate, nosotros fuimos 2, mi hermana y yo, y pues, los abuelos fueron fundamentales, ¿no? O sea, creo que no tenía que ver con el número, sino con Bueno, es que pues, el cariño y lo demás, ¿no? tú tenías mucha cercanía con tu abuela materna. Y sí, o sea, con los 2 pues, pero no era tanto por el número de hijos que eran. También dicen, qué poca abuela.
Sí, También. sí. Mi abuelita Antonia le gustaba Cuco Sánchez y todos le dábamos lata que era su novio. Y le gustaba la canción de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. Mi abuela Antonia también me enseñó a cocinar varios guisos. Fíjate, ¿qué te enseñó? A ver, cuéntanos. Un ave bien macano, la de mi abuelo con el manicomio, dice aquí. Ok. Más aquí. Amo a mi abuelita. Mi abuela paterna aún vive, tiene 98 años. Cuando era pequeña, hace poco, conocí a mi bisabuelo y recuerdo que platicaba experiencias que tuvo en la Revolución. Claro, pues es que varios de nuestros abuelos, cuando menos de la generación de Isra, de Armando y tal vez de la mía, en una de esas, sí tuvieron los ecos del 1910, del 1900. Sí. O sea, sí hay ahí Luego historias. sacaban los álbumes, ¿no? Con las fotos ya en blanco y negro, algunas ya hasta amarillentas ahí, te Sí. enseñaban todas las fotos. ¿No? Sí, o luego veías fotos y decías, quién sabe qué borrachera fue en 1920 y ahí estaba Don Porfirio. De repente descubrías que salía Zapata en la foto, pues tú no sabías. A mi abuela paterna partió hace 2 años y aún la recuerdo con demasiado cariño, nos dice. De mis abuelos paternos heredé el gusto por Oscar Chávez, Chafi Kelly. De mis abuelos maternos recuerdo muchas cenas en la casa. Los frijolitos con queso y una taza de café eran lo máximo. Uy, sí. Sí, bueno, las 2 abuelas cocinaban muy bien. Muy bien. Eso era bonito llegar, porque además llegabas a casa de los abuelos y siempre había algo para comer. O sea, nunca decían, ay, pídete un Kentucky. No, no, no. Ahí siempre había guisos, distinguidos. Por lo menos frijolitos. Sí, por lo menos frijolitos. Esta frase de le ponemos más agua a los frijoles. Claro. Y tú le decías, más abuela, ya le pusiste un chorro. Le pones 3 frijoles por litro. Está bien que son los acompletadores, pero ya no tengo hambre. Sí. Los acompañas con algo, ¿no? Pero así solos, ya era muy aguado. Pues, yo creo que puede ser que a lo mejor de mi abuela, Ajá. de mi abuela, bueno, de mi abuela paterna, no los conocí porque ellos murieron. Ajá. Muy niña yo. Pero yo creo que de mi abuela materna, creo que a lo mejor yo aprendí esta parte de inconsciente, porque no me la enseñó. Sí, claro. Las mañas, por ejemplo, de mi taza de café tiene que ser esta y así. Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Puede Mi ser. sillón, ¿no? Mi sillón, mi silla. Ajá. Sí, No los sé. abuelos solían ser muy de, este es mi silla, este es mi sillón, este es mi casa, tú qué haces aquí. No. Pero sí tenían el lugar en la mesa, o sea, había cosas muy, muy claras que eran del abuelo. Mi abuelo tenía era un órgano. Y yo empezaba a tocar así, tun, turun, tun, turun, tun. Ya cuando empezaba con la Rapsodia Bohemia, pero era muy musical. Entonces de repente ponía estos ritmos de tu tu tururu, tu tururu, tu tu tururu, tu tururu, y entraba mi abuela turu, tu tururu, pero eran musicales. La verdad es que eso también lo disfrutaba mucho, el de repente estar en esa casa y escuchar lo que ellos escuchaban, que no eran para nada las canciones que yo oía, pero que aumentaban mi cultura musical. Claro. Y que además entendías buena parte de sus épocas, de sus gustos, de muchas otras cosas, porque la música también te transmite eso. Cierto. Incluso la manera de hablar, la manera en que se decían las cosas en esas canciones, ¿no? Que si Agustín Lara, que si Los Panchos, que si pues, todas las que le gustan a Israel eran más o menos. No, pero esta parte de que mi abuela siempre tenía como... Siempre llegaban los hijos y mi abuela siempre tenía comida para los hijos. Claro. Y les servía, y los hijos ya casados y todo, Sí, y llegan con la mamá y ahí. Entonces, a lo mejor puede ser que yo haya heredado esa parte. Por ahí lo argüendera ahí. Oye. O sea, lo buena anfitriona, pues. Bueno, sabes que cuando de repente hace no mucho tiempo estaba caminando con mi papá por una calle del centro histórico y me decía, mira, en esta casa jugábamos base, en esta casa vivía tal, y aquí tal y tal. Entonces me iba contando toda la historia, ¿no? De los lugares, porque hace muchos años Puebla era prácticamente el centro de la ciudad.
O sea, ahí se desarrollaba y se desenvolvía buena parte de la vida que se hacía en Puebla hace muchos años. Pero también me decía, es que varios éramos muy amigos y nos conocimos desde niños y tal, porque nosotros no llegábamos 12 a comer a la casa, normalmente llegábamos con amigos, entonces eran 25 escuincles comiendo en la casa y de ahí nos íbamos a jugar y luego regresábamos y hacíamos. O sea, mi abuela de verdad que esa era la multiplicación de panes. Sí, claro. Bueno, tú tienes mucho esa parte. ¿De multiplicar? Sí, claro. No. De que vas caminando y, mira, aquí se hacía tal cosa, aquí vivía tal persona, aquí... Sí. Sí, digamos que la historia y la relatoría sí creo que viene de familia. Digamos que este perfil narrador. Claro. ¿No? Es así como cuando, mira, ya llegó tu mamá, mira, ya está entrando, mira, ya está saludando. ¿Qué estás narrando la escena? Bueno, sí, cosas muy bonitas de los abuelos. Tú vas a hacer un viejecito así. Sí, yo voy a estar así diciéndole, entonces, ¿qué Isra? ¿Qué te dijo la del refresco? Siempre así se te hizo. Después de muchos años. Sí, pero es Volvieron a crueldad. sacar el refresco. Sí. Sí, no te imagino perfecto así de, mira, ¿quién se A mí iría también, vivir Kairi. ahí? Sí, ambos, sí. Bueno, de hecho a los tres, yo creo que a los tres. Sí. Armando haciéndole broma a los dos, Ándale. escondiéndole la Sí, placa. así diciéndole a Lira, ¿qué pasó con Lulú? Yo prefiero echarme una Vicky. Sí, con la cerveza, o sea, Sí. Está lleno de bebidas, ¿no? El refresco o cerveza, claro. claro. Esa Claro. podría ser. Y Haciéndole la broma de quitarle el aparato del auditivo. ¿No? Y nada más moverle la boca sin decirle nada. Oye, Nomás no se lo vayas a hacer a un avión y ve a bostezar a la azafata. o Armando sacándolo al sol y dejándolo ahí. Ándale, sí. Saca al abuelo que le dé el sol, mete al abuelo que se está quemando. Sí. Ay, no. Pues ya, quién sabe si lleguemos para el ritmo de vida que llevamos en la actualidad. Yo creo que ya a los 99 años ya vamos a estar... Ay, o sea, ¿qué? ¿No pensábamos llegar a los 99? yo espero que sí pueda verlo. Mira, yo espero que a la edad que sea todavía nos podamos mover. Ese es el asunto, porque pues, si a los 45 andamos con que nos duele un tobillo, hay que la espalda, hay que el pie. Pues ya vienen defectuosos de fábrica. Sí, ¿verdad? Ya, Sí. ya lo hicieron con las rebabas, ya con lo que quedaba. A este ya lo fabricaron. Sí. Ay, no. Oiga, así de que, pues, Sí, ya es como cuando te queda un cuartito de tele y dices, pues para forrar el monedero. Mira que los abuelos influyen. Si no escucha la música de Daniel Me Estás Matando. Ok, lo escucharemos. ¿Por qué estamos en Hakuna Matata? ¿Qué pasó? ¿A qué hora eso nos anuncia que ya nos tenemos que retirar? sí, decir Hakuna Matata. Sí, ya. Vámonos, hemos llegado al final de esta emisión. Como siempre, agradeciéndoles a todos y felicitando a los abuelos. Gracias a todos los abuelos por sus experiencias, por sus lecciones y que pasen un excelente 28 de agosto. Armando Valerdi. Muchas gracias, que tengan buena tarde y felicidades a todos los abuelos. Adiós, Vero. Adiós, que tengan muy bonito fin de semana y disfruten a sus abuelos quienes aún los tengan y recuérdenlos a quienes no, porque seguramente habrá muchas lecciones ahí. Adiós, Kairi. Adiós, que tengan una linda tarde y felicidades a todos los que son muy buenos abuelos. Bueno, pues gracias a todos los abuelos por todo lo que nos han dado. Tengan buen fin de semana. Gracias a Néstor Vázquez en los controles. Sigue Alex Ramírez con Cantares. Quédense en la frecuencia universitaria. Los esperamos el lunes a las 3. Adiós.